Muy buen día, sean todos bienvenidos a una nueva sesión del Diplomado Internacional en Neurología Clínica. Quiero saludar a todos aquellos que se van conectando desde diferentes partes del mundo. Recuerden que la sesión de hoy será en español. Also, welcome our English speaker students. Welcome to our online postgraduate course on small animal clinical neurology. Please remember to choose your language channel using the icon that looks like a word. This icon is located next to the icon of raise your hand at the bottom of the screen. Agradezco también, como siempre, a la Asociación Brasilera de Neurología Veterinaria y a la Asociación Argentina de Neurología Veterinaria por su apoyo en este evento. Continuamos con nuestro segundo módulo, aproximación clínica y neurolocalización, con la conferencia Neurolocalización encéfalo a cargo del doctor Carlos Ross. Doctor, nuevamente bienvenido. Hola, buenas noches, buenas tardes. ¿Qué tal? Perfecto, doctor, el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Vale. Vale, ¿podéis ver la pantalla? Se ve perfecto. Perfecto, genial. Pues nada, muchas gracias de nuevo a Bedcam Specialist por la oportunidad de participar en este curso de formación en neurología que, como comenté la última vez, creo que está formado por un panel buenísimo de ponentes y creo que la calidad del curso va a ser muy, muy buena. Así que nada, agradecer a los compañeros de Bedcams la oportunidad de poder participar. A mí ahora me ha tocado una sesión que también es, creo que como hablamos la última vez, fácil y a la vez difícil, porque la neurolocalización y el saber identificar problemas en el sistema neurológico es de lo más complicado que tenemos. Es verdad que a veces es muy fácil, o hay determinadas situaciones clínicas que son directas y nosotros podemos em, saber dónde está ese problema, pero en ocasiones resulta bastante difícil. Nosotros ahora vamos a intentar, a través de la siguiente presentación, el cómo identificar a los pacientes que se presentan con diferentes enfermedades o patologías o lesiones dentro de determinadas áreas específicas del encéfalo. Entonces, iremos paso por paso del examen neurológico a aprender cómo identificar esa específica neurolocalización. Entonces, como hablamos en la semana pasada, el examen neurológico tiene por objetivo saber si el problema que presenta nuestro paciente es realmente neurológico o no y establecer una neurolocalización. Y es el examen neurológico que me va a decir si es neurológico y dónde localizar ese problema. Y luego sabéis que en función de la raza, sexo, edad, respuesta a tratamientos, progresión de la sintomatología clínica, presencia de dolor, nosotros estableceremos un diagnóstico diferencial, que en neurología tenemos la palabra principalmente vitamina D, donde englobamos la totalidad de la categoría de enfermedades que puede afectar al sistema nervioso tanto central como periférico, y luego intentamos siempre pues, darle un determinado pronóstico sabiendo que si es este determinado tipo de neoplasia o este determinado tipo o este infarto, tenemos X pronóstico y darle un poquito de información futura al propietario, ¿no? Entonces, nosotros básicamente, y ahora ya antes de entrar en profundidad en cada área específica del encéfalo, sabéis que queremos localizar el sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central incluye lo que sería el prosencéfalo, el cerebelo y el tronco del encéfalo, y tendríamos la médula espinal. Mientras que luego a nivel sistema nervioso periférico tendríamos los nervios periféricos, que no solo se encuentran a nivel de la médula espinal, sino que nosotros también los tenemos a nivel de la cabeza, y la unión neuromuscular o el músculo. ¿Vale? Entonces hoy nos vamos a centrar en la localización del sistema nervioso central. Hablaremos un poquito de periférico también, pero de estructuras lo que serían intracraneales, básicamente. Y luego con Cristina haréis la sesión de estructuras o de la médula espinal.
Entonces, esto es la base del examen neurológico. Sabéis que el examen neurológico tiene muchas partes. Lo ideal es intentar ser protocolarios para evitar que se nos escape cualquier problema a nivel del examen neurológico. Tenemos que intentar ser protocolarios. Existen hojas en las cuales aparecen detallados todas las diferentes partes del examen neurológico y si somos protocolarios tenemos muchas probabilidades de que si realmente el problema es neurológico, de encontrarlo, ¿no? Entonces recordar que tiene dos partes, la que llamamos el hands-off y luego la que llamamos el hands-on. El hands-off es aquella en la que nosotros no tocamos al paciente y valoramos su estado mental y comportamiento, valoramos la postura de la cabeza, del cuello, de la columna y de la región lumbar con cola. Luego valoraremos el cómo caminan, valoraremos si tienen una buena función motora y si tienen una buena coordinación. Y recordar que si tenemos una disminución de la función motora diremos paresia, mientras que si están incoordinados diremos que son atáxicos. Y luego miraremos si tienen movimientos involuntarios y aquí incluimos desde convulsiones epilépticas, desde mioclonias, desde neuromiotonías, desde mioquimias, desde temblores. Y luego con esta parte hands-off es la que principalmente nosotros podemos ir sospechando o podemos ir observando mientras tomamos la historia clínica del paciente. Y luego es verdad que les vamos a hacer ir caminar en una superficie no resbaladiza, idealmente con correa, dejarlos libremente en la consulta también a ver qué hacen, el cómo se desarrollan en un ambiente que no conocen. Y una vez tenemos toda esta información del hands-off, vamos a ir al hands-on, en la que ya sí tocamos al paciente. Miraremos las reacciones posturales, que recordáis que existen diferentes tipos de reacciones posturales, todas ellas evalúan las vías propioceptivas, las aferentes, las eferentes, y valoran tanto la parte periférica del sistema nervioso central como la médula espinal y el encéfalo, hablaremos de ellos ahora. Y en función del tipo de paciente que tenemos, pues tenemos la reacción propioceptiva, tenemos lo que es el salto, la aproximación a la mesa, tenemos la carretilla. Existen varias maneras de valorar estas reacciones posturales. Después tenemos los reflejos espinales que nos ayudan a localizar los problemas en la médula espinal, evaluación de los pares craneales y recordar que, por último, o penúltimo, miramos lo que sería valorar si existen áreas de hiperestesia a nivel de la palpación de la columna vertebral. Y por último, si el paciente está pléjico y ha perdido su función motora o ha tenido un episodio en el pasado de pérdida de la función motora, podemos valorar la nocicepción, la sensibilidad, tanto superficial como profunda, ¿vale? Esto es las partes que haremos. Entonces, ahora vamos a ir paso por paso con las diferentes áreas intracraneales que tenemos y vamos a ir paso por paso de cada área del examen neurológico, el cómo identificar dónde está ese problema. Recordar que al final el que nosotros digamos es un cerebro o es un tronco del encéfalo o es un cerebelo es la combinación de las diferentes características del examen neurológico de cada una de estas partes. Con lo cual es importante que saber cada una de estas partes con qué puede ser compatible la neurolocalización. Entonces, vamos a empezar por la primera parte. Recordáis que el prosencéfalo, en inglés lo que sería el forebrain, incluiría lo que sería el telencéfalo, incluiría el diencéfalo. El prosencéfalo, cuando nosotros sospechamos que un paciente pueda tener el prosencéfalo, el estado mental normalmente suele ser obnubilación. Son pacientes que tienen tendencia a responder menos a lo que serían los estímulos externos. Es verdad, si recordáis, que es muy difícil tener un estupor o un coma, es decir, una alteración muy grave del estado mental, de inconsciencia prácticamente. La diferencia entre una y otra es que el estupor responde a estímulos dolorosos o estímulos fuertes, mientras que el coma no. Es muy difícil tener un estupor o un coma por un problema a nivel de lo que serían los hemisferios cerebrales, muy difíciles. Tendríamos que tener una lesión muy grande, simétrica bilateral en ambos hemisferios cerebrales para que me justifique una alteración muy grande del estado mental. Con lo cual, en general, los pacientes que tienen problemas prosencefálicos o en el cerebro tienen una disminución de la respuesta a estímulos externos y son omnibulados, lo que antes se podría decir algo deprimidos, que ya no se utiliza el término depresión. Es verdad que el comportamiento también puede estar afectado. Recordáis que el sistema límbico tiene diferentes partes a nivel del encéfalo
Y cuando tenemos lesiones en el prosencéfalo, podemos tener también alteraciones del comportamiento, es decir, alteraciones de pérdida de hábitos aprendidos, podemos tener agresividad, podemos aprender dificultad de aprendizaje, con lo cual esto también interfiere en lo que sería el prosencéfalo. Y esto es una cosa que es importante preguntarle al propietario o a los tutores si han notado cambios de hábitos aprendidos, si tienen episodios de agresividad o de cambios de comportamiento que hayan notado recientemente. La postura en general de los pacientes con problemas en el prosencéfalo es una postura normal. A veces los pacientes, ya hablaremos de ello, con problemas de cerebro pueden tener dolor cervical, por lo que se produce como una distensión meningia o incluso una siringomielia por alteración del flujo del líquido cefalorraquídeo. Entonces, en ocasiones, raras ocasiones, pueden ocurrir o pueden acudir con la cabeza y cuello bajo, pero en general la postura suele ser normal. Una postura casi patognomónica que es signo de prosencéfalo sería lo que es el head pressing, que esta postura que veis, que los pacientes apoyan la pared como si estuvieran castigados contra la pared o están en una esquina sin poder salir del ángulo de dicha pared. La marcha. Los animales que tienen problemas en el prosencéfalo en general son animales que tendrán tendencia a caminar en círculos y normalmente tendrán tendencia a caminar en círculos ipsilaterales hacia el lado donde se encuentre la lesión. En general, una norma no escrita es que los pacientes con problemas de cerebro suelen dar círculos grandes, mientras que los pacientes con problemas del sistema vestibular son círculos más pequeños, pero no es una norma escrita 100%, ¿vale? Otra de las cosas muy características de los pacientes con problemas en el prosencéfalo es que tienen tendencia a caminar de manera compulsiva. Es decir, que empiezan a caminar sin sentido. Muy común los propietarios dicen pasillo para arriba, pasillo para abajo y no saben el por qué tienen esta tendencia a caminar de manera sin parar. Y es muy típico de animales de problemas en el cerebro, en el prosencéfalo, que incluye tanto diencéfalo como hemisferios cerebrales. Y luego recordar que otra de las cosas que miramos en la marcha es la función motora y es la coordinación. Los pacientes con problemas en cerebro en general no van incoordinados, pero es verdad que el diencéfalo, esta región de aquí, la región talámica, tiene una parte vestibular. Entonces, en ocasiones podemos ver, solo cuando tenemos afección del diencéfalo, podemos ver pérdida de equilibrio o incluso, perdón, el head tilt también, que lo hemos dicho, la postura, si se afecta esta región de aquí, la que sería el tálamo diencéfalo, esta de aquí, podemos tener ladeo de la cabeza también y ataxia vestibular hacia el lado donde en general tenemos la lesión. Existe un paper muy interesante para quien quiera profundizar un poco en los signos clínicos típicos talámicos, y existe un paper que se llama, ponéis Vascular Accidents Thalamic o Infarct Thalamic, y divide el tálamo en lo que serían tres regiones, en lo que sería la región dorsal, en lo que sería la región ventral y lo que sería la región paramedia. Entonces dice que en función de qué parte del tálamo se encuentra afectado, el head tilt, el circling y la tendencia a caminar en círculos es diferente en función de qué área del tálamo se encuentra afectada. Con lo cual, que sepáis también que regiones de estas de aquí, lo que sería el diencéfalo, la región talámica, pueden justificar signos vestibulares, head tilt, incluso ataxia vestibular. El resto, los hemisferios cerebrales, no dan ataxia. Tenéis que tener en cuenta que a veces podemos tener efecto masa si tenemos una lesión y ese efecto masa puede comprimir otras estructuras y a veces es cuando no nos cuadra 100% la neurolocalización, pero una lesión cerebral pura no da ataxia. Y respecto a la paresia, es decir, a la disminución de la función motora, si vemos que arrastra las extremidades o las uñas o no tiene tanta fuerza de rango de movimiento, en general el cerebro no da paresia a no ser que sea algo superagudo. Es decir, lesiones muy agudas pueden justificar una hemiparesia contralateral. Recordar que todo lo que es el prosencéfalo regula la parte contralateral del movimiento. Y ahora hablaremos de las reacciones posturales. Pero básicamente el cerebro siempre del lado izquierdo regula todo lo del derecho. Y ahora hablaremos.
Otra de las cosas que vemos son las reacciones posturales. Sabéis que, como vimos la última vez, las reacciones posturales evalúan lo que sería la integridad del sistema nervioso periférico y central. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos la extremidad en esta posición o lo hacemos saltar o lo aproximamos a la mesa, estamos valorando lo que sería la neurona motora inferior, el nervio sensitivo, la parte dorsal de la médula espinal, va vía talámica al córtex somatosensorial contralateral, de allí va al córtex motor y del córtex motor baja y vuelve a cruzar, no se sabe 100% el punto de cruce, pero se cree que es el mesencéfalo caudal, baja y baja por la parte descendente de la médula espinal, parte ventral que es la motora, nervio espinal, unión neuromuscular y músculo. Entonces, cuando nosotros hacemos las reacciones posturales, en general, los animales con problemas en el cerebro tendrán déficits propioceptivos contralaterales a la lesión. Es decir, que si a mí me falla todo el lado derecho, es el cerebro izquierdo el que me está afectando, ¿vale? O sea que un problema de cerebro me da disminución o ausencia de las reacciones posturales contralaterales, ¿vale? Los reflejos espinales, recordar que nosotros cuando en extremidades anteriores o posteriores, por ejemplo aquí, hacemos el reflejo flexor, que estimulamos la región interdigital, lo que estamos haciendo, estamos valorando el sistema nervioso periférico. Es decir, estamos valorando el nervio sensitivo, estamos valorando la unión mediante una interneurona o no directa de la sensitiva con la motora, entonces estamos valorando un arco reflejo en esta región de aquí. La parte aferente, a veces hay interneuronas o hay múltiples conexiones y va por la parte ventral hacia la neurona motora, unión neuromuscular y músculo. O sea, estamos valorando algo lo que sería local, ¿vale? Entonces, recordáis de lo que sería la anatomía básica, las neuronas motoras superiores, lo que es el upper motor neuron, están localizadas en lo que sería el córtex cerebral y tenemos localizadas también lo que serían núcleos basales, que serían acumulaciones de neuronas motoras superiores localizadas en varios puntos del tronco del encéfalo. Bueno, hay varios puntos. Entonces, estas neuronas motoras superiores lo que hacen son las que mandan y lo que hacen es que controlan a las inferiores que salen en la región de las intumescencias. Cuando yo tengo una lesión en una neurona motora superior, se pierde la inhibición que la superior hace sobre la inferior. Con lo cual, en general, son pacientes que tienen hiperreflexia. Entonces, los animales con los pacientes con problemas en el cerebro pueden tener los reflejos normales o aumentados por la pérdida de inhibición al dañarse la neurona motora superior que controla a la inferior. ¿Vale? Respecto a los pares craneales, recordar que los pares craneales los tenemos localizados del 3 al 12 en el tronco del encéfalo y hablaremos de ellos cuando vayamos a hablar del tronco del encéfalo, pero los dos únicos test que podemos evaluar en la cara que me pueden dar ausentes o alterados con problemas en el encéfalo, perdón, en el cerebro, es la respuesta de amenaza. Recordar que cuando nosotros hacemos el test de la respuesta de amenaza, estamos valorando una vía anatómica gigante, pero estamos valorando principalmente si soy consciente de que veo o si, bueno, cuando hacemos así, ¿qué estamos haciendo? Estamos valorando la retina, estamos valorando el nervio óptico, estamos valorando el quiasma óptico, estamos valorando el tracto óptico, el cuerpo geniculado lateral y el córtex occipital, ¿vale? O sea, retina, nervio óptico, quiasma óptico, tracto óptico, cuerpo geniculado lateral, que está en el tálamo, radiaciones ópticas y aquí teníamos el córtex occipital. Con lo cual, los animales que tienen problemas en el cerebro normalmente tienen, sea lo que sea un infarto, sea un tumor, sea una meningitis, lo que sea, tienen ausencia de respuesta de amenaza en el ojo contralateral a la lesión, ¿vale? O sea que el cerebro me da déficits de todo el lado contrario. Es decir, tengo un problema en el cerebro izquierdo, me fallarán las reacciones posturales del lado derecho y de la respuesta de amenaza en el ojo derecho. Y otra de las cosas que se puede ver afectado en estos pacientes también es que cuando nosotros estimulamos con un bastoncillo o con la punta de un mosquito lo que sería la narina, con cariño,
estamos valorando dos cosas. Estamos valorando una cosa que se llama el reflejo trigeminofacial, que es decir, que tocamos aquí y estamos mirando que contraiga lo que sería la musculatura de la narina y haga así con la nariz. Y esto es un reflejo. Al ser reflejo no se integra en el córtex cerebral y simplemente estamos valorando el nervio 5, que es el sensitivo de la cara, y el nervio 7, que es el nervio motor de la cara. O estamos valorando, cuando yo toco aquí con el mosquito, estoy valorando que sí se entera de que yo le estoy molestando al ponerle el mosquito. Es decir, pongo el mosquito y el córtex contralateral ha de ser consciente de que me están molestando. Entonces, los pacientes con problemas de cerebro tendrán contralateralmente ausente la respuesta cuando tocamos o estimulamos lo que sería la narina contralateral. Aquí tenemos varios ejemplos. Este perro no tengo grabado cómo caminaba, pero si no recuerdo mal, hacía circling hacia el lado derecho de manera compulsiva. Y como veis, tiene las reacciones posturales del lado derecho están normales y las reacciones posturales del lado izquierdo, ahora las veréis, que la posterior está ausente y ahora iremos a la anterior y la anterior también estará ausente. Entonces, aquí tenemos un perro que de manera compulsiva lo que hacía era dar vueltas hacia el lado derecho. Normalmente es ipsilateralmente la lesión, con lo cual sospecha del cerebro derecho, y cuando hago las reacciones posturales, del lado izquierdo están ausentes y del lado derecho están presentes. De momento todo me sigue cuadrando con un problema en el cerebro derecho, ¿vale? Recordar, cerebro derecho regula todo lo izquierdo. Vale, vamos a seguir buscando. Aquí los reflejos espinales eran normales y vamos a seguir mirando. ¿Veis? Vemos la respuesta de amenaza del ojo izquierdo está ausente, mientras que la respuesta de amenaza del ojo derecho está presente. Otra cosita más, que con el circling, la marcha compulsiva, los déficits propioceptivos en el lado izquierdo y la no amenaza en el lado izquierdo, me localiza en un cerebro derecho. Y lo mismo está lo que os decía con la estimulación nasal. Lo que hacemos es que ponemos con cariño el mosquito dentro de la narina. A ver. ¿Vale? Tocamos y no responde lo que sería el lado izquierdo, mientras que el lado derecho enseguida responde, ¿vale? Entonces, lado izquierdo no responde, lado derecho sí responde. Este paciente me está diciendo que tiene una marcha hacia la derecha, ya es compatible probablemente de cerebro derecho, y me falla todo lo izquierdo, reacciones posturales, respuesta de amenaza, respuesta tras la estimulación de la sensibilidad o la narina nasal. Pensar que no siempre 100% se cumple todo, tenemos que ir mirando todas las fases del examen neurológico, las vamos rellenando y aunque no se cumplan 100%, pues de casi todo se cumple esto, pues oye, yo voy a mirar en el cerebro derecho. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque luego, cuando pidamos un TAC, que a veces no es lo ideal hacer un TAC para mirar el cerebro, es más una resonancia magnética, mis ojos van a ir a mirarse siempre al cerebro derecho. Entonces yo ya sé que si esto es crónico progresivo, tiene más opciones de ser algo inflamatorio infeccioso o algo tipo neoplásico, mientras que si algo ha sido agudo, quizás es algo más vascular. Entonces, hacia dónde se han de ir tus ojos en las pruebas de imagen, y esto es muy importante. Este caso es muy bonito porque es un caso que he tenido hace muy poquito y vamos a la siguiente parte, ¿no? ¿Puede doler la columna vertebral cuando nosotros tenemos un problema en el cerebro? Pues la verdad es que a veces cuando hacemos palpación de columna de pacientes que tienen problemas en el cerebro, pueden tener dolor cervical. Este es un chihuahua macho de 12 años que comentaba la propietaria que desde abril de este año había tenido 3 y al cuarto ya hicieron la resonancia, 3 episodios de dolor cervical supermarcado. Es un chihuahua. Yo cuando me lo contaba pensaba, esto será una hernia discal y ya está, que es un chihuahua y tiene un montón de hernias discales, un montón de siringomielias y un montón de problemas cervicales, ¿no? Entonces, en abril se fue de urgencias con dolor cervical típico, cabeza y cuello bajos,
le pincharon en su centro veterinario un antiinflamatorio y el perro perfecto al día siguiente. Estuvo 2 meses, en verano volvió otra vez con dolor cervical muy, muy marcado. Lo mismo, antiinflamatorio y curó. Y repitió una tercera vez más. Y a la cuarta, que ya esto era finales de septiembre, pero principios de octubre, se le hicieron pruebas de diagnóstico por imagen. Y se le hizo una resonancia magnética y si veis, lo que tiene son una lesión intramedular muy, muy difusa, que quizás puede ser compatible con siringomielia, con edema, no lo sabemos qué es, pero nos llama la atención que aquí hay algo raro en su cabeza, ¿no? Hay una herniación foraminal del cerebelo por el foramen magnum y quizás aquí por el tentorio del cerebelo. Entonces tiraron la resonancia magnética o se tiró la resonancia magnética a la cabeza y como veis existe esta lesión en el prosencéfalo que produce este efecto masa porque tiene también esta área hiperintensa perilesional que empuja el encéfalo hacia caudal y le hace una herniación del tejido encefálico transtentorial y una herniación del cerebelo hacia caudal que secundariamente ha hecho el dolor cervical. Entonces, estas imágenes para mí son compatibles con un meningioma quístico de crecimiento lento probablemente y este paciente se presentó solo con dolor cervical. Entonces, simplemente que tengáis en cuenta que los animales con problemas de encéfalo pueden tener dolor cervical por distensión meningia, por alteración del flujo del líquido cefalorraquídeo o pueden tener por síndrome siringohidromiélico. Luego, el cerebro puede dar crisis convulsivas. Sabéis que en función del área del encéfalo que se encuentre afectada, puedo tener crisis convulsivas parciales, puedo tener crisis convulsivas generalizadas tónico-clónicas. Entonces, las convulsiones son aquellas que se producen por el encéfalo. Es decir, cuando yo tengo un paciente que viene a la consulta por crisis convulsivas, la neurolocalización es el prosencéfalo, ya sea una convulsión focal o sea una convulsión generalizada tónico-clónica, ¿vale? Y aquí vemos otro caso de un boxer que llevaba, creo que era una semana. Lo vemos que si os fijáis, tiene tendencia a caminar hacia el lado izquierdo, ¿no? Recordar, caminar del lado izquierdo, dos localizaciones, o vestibular o prosencéfalo. Normalmente ipsilateral, hay alguna excepción, pero en general ipsilateral, con lo cual prosencéfalo quizás izquierdo o vestibular izquierdo. Pero este perro, si os fijáis, tiene un ladeo de la cabeza hacia el lado derecho, ¿no? No nos cuadra esto 100%, este ladeo de la cabeza hacia el lado contrario al que gira, ¿no? Pero si recordáis, el tálamo, hemos dicho que en función de qué parte se encuentra afectada, si es dorsal, ventral o paramedia, el head tilt o el circling pueden ser distintos o pueden ser iguales, ¿vale? Con lo cual, cuando no os cuadra, quizá la neurolocalización puede ser que incluya el tálamo, ¿vale? Entonces, en este caso, circling izquierdo, el propietario decía que no paraba de caminar, head tilt derecho. Vamos a seguir mirándolo pasos por pasos del examen neuro. Ya le hemos hecho el hands-off entero. Vamos a ver el hands-on. Las reacciones posturales del lado derecho se encuentran la posterior ausente, mientras que del izquierdo se encuentran perfectas, ¿vale? ¿Vale? O sea, el cerebro izquierdo controla las reacciones posturales del lado derecho. Y lo mismo, lo que vamos a mirar, luego vamos a la exploración de pares craneales. Los únicos pares craneales que se encuentran afectados será lo que sería la respuesta de amenaza. ¿Vale? Aquí no tiene respuesta de amenaza del ojo derecho y del izquierdo sí que tendrá. ¿Vale? Con lo cual, neurolocalización, prosencéfalo izquierdo, probablemente tocando región talámica también. Una de las cosas muy curiosas que en veterinaria creo que no está descrito es que bostezan mucho los animales que tienen problemas prosencefálicos. Creo, si no recuerdo mal, que en personas hay algún paper que describe que las personas con problemas encefálicos pueden bostezar. Y es verdad, yo se lo suelo preguntar a veces a los propietarios si quizás bosteza más de lo normal.
Y una de las cosas que puñeteras del examen neurológico, y perdonad la expresión, lo digo con todo el cariño, es que el encéfalo y en específico el cerebro tiene lo que se llama las áreas silentes. Es decir, todo esto que nosotros hemos dicho es muy bonito, lo del estado mental, lo de las reacciones posturales, lo de la respuesta